tener a toda esta gente linda que se nos está acompañando ahorita. ¿Qué pasó, perdón? Ah, ese Sí. sonidito es el inicio de la grabación. Así suena Ok, cuando inicia la bueno, grabación. entonces, como bien comentaba Giovanni, me agradó esa introducción en donde efectivamente todos nosotros buscamos ser leídos en el fondo. En la sesión anterior les hacía esa pregunta de inicio de sesión, en donde les decía, ¿para quién queremos escribir? Si para nosotros mismos o para un público. Aun cuando nos escribimos para nosotros mismos, ante a lo mejor una espiritualidad o que estamos escribiendo acerca de una experiencia propia, específica, propia, y que cada vez que leemos esa historia nos transporta a nuestra propia experiencia, pues también esas historias que pueden estar inspiradas en nuestra propia vivencia, hay forma de poderlas hacer atractivas. Entonces, para poder hacer atractiva una historia, debemos comenzar en identificar hacia qué público debemos o estamos escribiendo, o quiénes son el nicho de personas que queremos que nos lean. ¿Sí? Si hablamos de algo muy específico, pues a lo mejor el nicho es más pequeño, pero si esa misma historia que platica algo que es nuestro o que lo estamos escribiendo para nosotros, le hacemos una estructura de suspenso, de misterio, de ficción, ahí es donde se transporta a la parte en donde algo que pudiera ser una línea sencilla o una línea propia se convierte en una línea de empatía con un universo de lectores mayor. Entonces, esa es la parte que debemos de estar considerando cuando elegimos el tema al que vamos a hablar. ¿Sí? No lo vamos a meter en el argumento, pero sí nos vamos a meter en la forma en la que podemos hacer una historia mucho más atractiva. Empezamos con la parte de los nombres. La parte de los nombres es importante, es interesante cómo elegir los nombres para nuestras historias, los personajes que van a construir. Recordemos que en la sesión pasada vimos las emociones y cómo construir un personaje de las historias dentro de su perfil patológico, psicológico o sociológico, con la intención de poder identificar cuál es la directriz de ese personaje. También les platicaba acerca del estudio de campo. Cuando nosotros nos vamos a empezar a escribir, es importante que tengamos la esencia de lo que queremos transmitir. Y para lograr una empatía, el estudio de campo es fundamental. Si vamos a escribir acerca de niños, de a lo mejor la parte del comportamiento de los niños, de cómo el conflicto de los niños, cómo van creciendo los niños, es importante analizar la forma de comunicación y la forma de comportamiento de los niños para poder llevar a cabo una empatía, para que las personas que nos lean, que específicamente pueden ser adolescentes, pueden ser adultos, empaticen. ¿Sabes qué? Mi sobrino es igual a este niño del personaje, mi hijo se parece mucho a este personaje, con la intención de poder lograr una empatía, ¿sí? Entonces, el estudio de campo es fundamental, es lo primero para poder llegar a lograr una empatía y a lograr una comunicación efectiva y atractiva para un lector. Si vamos a hablar de médicos, necesitamos entrevistar a médicos, necesitamos platicar con médicos, necesitamos ir a una clínica y ver qué es lo que sucede, o meternos a internet para ver videos de cómo se lleva a cabo a lo mejor una cirugía, si es que es necesario que pongamos una cirugía. Ojo, esto es apegado al realismo. Aún así, si escribimos con ficción, debemos de identificar también la emoción que debemos de transmitir. Lo decía la vez pasada, que si hablamos de un caballo, pues ese caballo nos tiene que transmitir una emoción que es parecida a la que vamos a empatizar con un ser humano, si es miedo, si es angustia, si es alegría. Esas emociones sí son humanas. Entonces, aunque vayamos a hablar de un personaje ficticio, de un personaje que a lo mejor sea un duende, sea un animal, sea lo que sea, la emoción sí tiene que ser una emoción empática con el ser humano. En la sesión anterior vimos cuáles eran las emociones, que por ahí se pueden meter a la sesión anterior para que identifiquen de lo que estoy hablando.
volviendo a los nombres, cuando elegimos los nombres de nuestra historia, hay que evitar la confusión mental. ¿A qué me refiero con evitar la confusión mental? Los fonemas, es decir, la forma en la que se escuchan los nombres, pueden ser de una manera sencilla de que se confundan con otros. Si elegimos en nuestra historia, que a lo mejor es una mamá que tiene 3 hijos, y los hijos, uno se llama Roberto, otro Alberto y el otro Norberto, suenan muy parecidos. Entonces puede causar una confusión cerebral en la persona que lo esté leyendo, o si estos textos se llevan a cabo a un largometraje, o que se llevan a cabo en una obra, o que se llevan a cabo en un comercial o en algo físico, la gente se puede confundir. Entonces debemos evitar la confusión para que la gente se siente en la historia y no identificar, híjole, entonces fue Alberto o Norberto al que le pasó. Déjame, me regreso a leerlo porque no le entendí o porque ya me confundí por los nombres. Entonces, los nombres, de acuerdo a los fonemas, es parte fundamental de lo que vamos a elegir para que no se confunda entre ellos. Así que tampoco rebusquen nombres que sean difíciles de que se le quede en la mente a las personas. Hay veces que he leído obras que son muy buenas y que de repente ponen un nombre muy alegórico, muy estrafalario, que nunca lo había escuchado y que no lo puedo relacionar con nada. Normalmente nuestro cerebro relaciona las palabras para que se queden en nuestra mente. Sí, ahorita Natalie habla de 100 años de soledad, que tienes que estar leyendo y leyendo y regresándote porque recuerdas que es el mismo nombre en varias ocasiones. Entonces, efectivamente, aunque ahí lo hizo con cierta intención el autor, a ver, díganme, hay una pregunta, antes de continuar, díganme qué pregunta es, en dónde está que no la vi. No, yo levanté la mano, justamente estaba relacionada con esto, de si es a propósito lo que se hace en este texto de 100 años de soledad, que tan complicado se le hace a los chicos cuando los obligan, y aún a los que lo leemos por placer. Sí, sí. Hay particularmente 2 obras que se llama, bueno, la de 100 años de soledad, que particularmente es necesario estar releyendo los capítulos, pero es intencional, es muy intencional. Asimismo, se me olvidó ahorita el nombre de la otra, Rayuela. Rayuela también es una historia que se tiene que estar releyendo. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer Rayuela. Rayuela puedes leer, inclusive es una obra literaria muy compleja, en donde tú puedes empezar a leer en un capítulo y luego en otro puedes empezar de atrás para adelante, de adelante para atrás, y tienes una historia totalmente diferente. Entonces, Rayuela es una obra literaria muy interesante, algo cansada a veces, pero sí es compleja, por ahí dice Andrea, pero es muy linda. Entonces, pero cuando no hacemos intencionalmente que la gente se tenga que confundir, porque sea para nosotros no la intención, no el objetivo, hay que buscar la manera de poner nombres que, de acuerdo a su sonido o de acuerdo a la forma en la que está escrito, no se confundan. Entonces, busquen la parte del fonema, que no se relacione, que no se escuche igual, para que nuestro cerebro pueda identificar y pueda relacionar la historia con cada personalidad, porque recordemos lo que vimos en la sesión anterior, cada personalidad tiene que tener su emoción, su matea, ¿sí? Es decir, la parte específica de la emoción que quiere transmitir. Entonces, si nos confundimos, va a llegar un momento en que no vamos a entender el final o que no vamos a entender el éxtasis del conflicto de la historia, porque no supimos quién era el que creó el conflicto por esa confusión de nombres. Hay que evitarlo, ¿sí? Asimismo, algo también que es, fíjense que es muy, muy, muy común que pase, porque me ha sucedido en varias ocasiones, creo que lo mencioné en la sesión anterior, en este taller, el que hay que tener un diferenciador de la personalidad de cada uno de los personajes, porque a veces, si no hacemos el estudio de campo, nos imaginamos un personaje que dista mucho de una realidad.
y como no hicimos un estudio de campo, ponemos 3, 4 personajes y esos 3, 4 personajes se medio parecen entre sí. Entonces hay que tener esa parte tomada en cuenta. A ver. De hecho, probablemente 100 años de soledad no creo que tendría éxito en Wattpad, menos aún Rayuela, pero para que todos leamos es importante que existan obras más accesibles. ¿Accesibles te refieres a la historia o te refieres a qué situación específica o a los costos o a qué te refieres con lo accesible? Yo creo que todos podemos tener un análisis bajo nuestro raciocinio, nuestra mente. La exposición cerebral nos permite analizar las historias y transportarnos en ellas a que no haya que releer constantemente. Pudiera ser, es más, es una historia, ambas, la de 100 años de soledad y la de Rayuela, son historias que se tienen que releer constantemente y que su complejidad abre un portal interesante en nuestra mente, pero hay que estar, cuando leemos este tipo de historias, hay que tener todas las puertas abiertas de nuestra mente y nuestra conciencia para poder tener las herramientas para absorber todas esas historias complejas, reales, pero muy inteligentes. Es una aplicación muy padre del autor para esas historias. Pero bueno, hay una historia también que no sé si la han leído, la de Ensayo de la ceguera, que también tiene cierta complejidad, pero te atrapa, es extraordinaria. Tal vez tengas que ver con la capacidad de recepción y el ejercicio de la lectura. Sí, el ejercicio de la lectura es importante. Hay obras que por recomendación te dicen, cuando tengas ya 2, 3 años escribiendo o leyendo, puedes adentrarte a leer este tipo de historias, no porque no tengamos la conciencia para leerlas antes, sino que siempre podemos leer cualquiera de las historias y poder analizarlas cualquiera de las historias, sino que ese tipo de historias, cuando tenemos un portal abierto de situaciones, podemos captar otras cosas diferentes. Así que ese tipo de novelas las podemos leer ahorita y en 5 años volverlas a leer y van a tener una riqueza extraordinaria de lo que pudieron captar en la primera ocasión y lo que pueden captar en la segunda o en la tercera. Pero bueno, entonces, reestructurando de nuevo lo que mencionamos, la parte de los nombres, los fonemas, hay que tenerlos en la mente cuando vayamos a estar escribiendo, y nuestro estudio de campo. Para el estudio de campo nos abre el nombre específico de un personaje que empatice en emociones o empatice en actitudes o aptitudes con alguien de los lectores, para que pueda tener un desempeño el personaje dentro de la empatía del lector. Otra cosa importante, ¿cómo es posible que una historia sencilla se pueda convertir en alto impacto? ¿Sí? De ahí que por eso les mencionaba, he tenido oportunidad de leer a Antonia. Antonia fue una nota muy breve de un suceso que sucedió en Ciudad de México, en País México, y que llevó a cabo un trasfondo interesante sobre la legalidad y las leyes mexicanas en aquella época del 2017. Entonces, para quienes lo hayan leído, no les voy a dar un spoiler, para quienes o quieran por ahí tener la oportunidad de leer Antonia. Es el trasfondo emocional de una mujer que aunque la nota periodística era muy básica, ¿qué es lo que tuvo que pasar dentro de su corazón, dentro de su espíritu, dentro de su entorno social, las negativas que recibió ante una sociedad que no le daba una bienvenida porque era una mujer indígena de bajos recursos que estaba buscando el poder abrazar y reconfortar la salud de su hijo? Andrea, es lo que pienso, yo las aprecio, pero tampoco podría, a ver, no alcancé a leer lo demás, ahorita lo seguimos leyendo. Entonces, de algo sencillo, por eso les recomiendo también lean revistas
lean diarios, el periódico, noticias, vean películas, vean toda esa parte de la parte visual, no tanto la de lectura. En ambas opciones, enriquezcanse, lean, permítanse ver documentales, permítanse enriquecer con cinematografía de calidad. No me refiero que a lo mejor haya una cinematografía que no recomiende. Toda nos va a dejar algo, toda nos va a dejar una enseñanza, pero cuando te quieres convertir en un escritor, empiezas a analizar los guiones, empiezas a analizar la situación real. Por ejemplo, alguien de aquí de ustedes, hace unos días empezó a hacerse famosa una historia en Netflix que se llama Corre, en inglés Run. No sé si por ahí alguien de aquí tuvo oportunidad de verla. Yo apenas la vi ayer. Es una historia pues que te deja con un sabor de que pudiera suceder, y efectivamente ese tipo de cosas que pasan en Ron suceden, ¿sí? Sin embargo, empiezas, cuando estás involucrado en este tipo de escritura, cuando estás involucrado en cómo hacer una estructura para que sea atractiva a una persona, se nos olvida el estudio de campo. Entonces, en esa historia, que aunque es atractiva, no hubo estudio de campo, entonces la empatía se empezó a dejar a un lado y pues quedó en una gran idea, pero que se fracturó por no estudiar lo que realmente le puede suceder a una persona que tiene una discapacidad y está encerrada. Entonces, esa parte faltó un poquito. Entonces, eso pasa también en los libros. Cuando nos empezamos a ser críticos, estamos empezando a caer en ese lector que quiere y tiene hambre de más. Entonces, si nosotros empezamos a analizar, a ver esas partes complejas de un personaje, esas partes complejas de una historia, podemos empezar a tallar la nuestra, empezar a tallar la obra literaria que estemos escribiendo con ese raciocinio de analizar en un campo cómo es un médico, cómo puede ser un albañil, cómo puede ser una cocinera, cómo puede ser un niño en una guardería, cómo puede ser un policía. ¿Sí? Las personalidades que se convierten en personajes en la historia tienen que estar analizadas bajo una empatía de cómo es que actúan cada uno de los personajes en la vida cotidiana o en la vida real. 100 años de soledad se está tratando de llevar al cine. Si mal no recuerdo, ahí creo que algo de 100 años de soledad que se ha trabado constantemente por la parte de la complejidad, como bien mencionan. Va a ser ya complicado o ver tanto personaje con el mismo nombre. Pero bueno, algo también importante, que nos vamos a la siguiente parte de esta taller, de esta plática, es que adicional a que podamos elegir una historia sencilla que estamos hablando, que a lo mejor sea una historia de, digamos, no sé, el amor imposible de una mujer de clase social baja con el de clase social alta, que es una historia sumamente trillada, una historia sumamente utilizada para escritura, para películas, para miles de cosas. Recuerden que si nosotros, aun cuando es una historia sencilla, la tenemos que realizar con un impacto. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, hay dos historias que les puedo platicar, una que se llevó al cine y otra que está en el libro y que también creo que también se llevó al cine, es Titanic. Titanic es una historia de amor que pudiera ser muy trillada, pero en un preámbulo o en un entorno, perdón, de una catástrofe conocida por todo el mundo, que fue el hundimiento del barco del transatlántico más importante en esa época. Entonces, la historia de amor
dentro de una catástrofe es lo que hace la gran diferencia, ¿sí? Hay otra historia que se llama Amor en los tiempos del cólera, en donde esa historia también es una historia de amor imposible, ¿sí? Pero que la situación de esa batalla que tiene alrededor es la que hace la gran diferencia. Otra historia también que pudiera haber sido muy trillada en un tiempo de una guerra es El laberinto del fauno. El laberinto del fauno es una historia de fantasía, pero que el contexto que lleva una guerra, una batalla alrededor de esa historia, hace que tenga una potencia mayor la historia. Algo sencillo, ¿sí? Si nosotros le ponemos un marco histórico, si le ponemos un marco de un conflicto, de por qué sucede esa historia en medio, nos crea una obra literaria más compleja o más atractiva. Sí, exactamente lo que mencionan ahorita acerca del Titanic, algo tan sencillo, lo que te cautivó en la parte de qué pasó con el Titanic. Hay una obra, El olvido que seremos, de Héctor, a ver, déjenme termino de leer lo que propusieron. Hay una novela, El olvido que seremos, de Héctor Abad, que es la historia de toda la violencia de Colombia llevada ahora al cine. No he tenido la oportunidad de leerla o de verla. Me gustaría, Orlando, voy a ver si me doy la oportunidad de buscar esa obra que mencionas. Hay otra, por ejemplo, que se llama, bueno, lo voy a poner como ejemplo en el siguiente de los temas. Los títulos que seleccionemos en las obras literarias, o si nosotros estamos escribiendo para un comercial, para un guión, para cine, para una novela, para una publicación, hay que elegir un nombre atractivo. Recordemos que existen los clichés, las obras, y que esos nombres a veces no nos llaman porque son tan repetidos o son palabras tan repetidas, incluso en una misma búsqueda de Google te darás cuenta que hay muchos nombres comunes o muchas frases que nosotros llevamos y queremos ponerle en el título de la obra y que no nos atrapa porque son algo muy trillados. Y, por ejemplo, la palabra amor es la más utilizada en las historias, y la palabra amor en los títulos tuvo un alcance importante de los 50 hasta los 60, 70, en donde todas las obras querías ponerle una palabra con amor, ¿sí? Si tú pones la palabra o un título de un texto o de una novela que se llame Amor Prohibido, pues es un cliché, ¿sí? No digo que esté mal, pero recordemos que estamos ahorita en la sesión de cómo hacer atractiva una obra. Entonces hay que evitar poner los nombres más comunes o nombres que nos transporte a una historia muy trillada o muy cliché. Puede ser que a lo mejor, imagínense, la de Titanic se pudo haber llamado Amor Prohibido, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Hay un trasfondo, hay un marco acerca de una catástrofe mundial, entonces voy a pescarme de ahí, ¿sí? Entonces, esa situación es la que lo hace la gran diferencia, porque sí era un amor prohibido, pero el amor prohibido dentro de una catástrofe. Entonces, ahí es donde hace la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, la historia que les iba a decir ahorita es una historia no sé, creo que 2 o 3 hermanas de República Dominicana, si mal no recuerdo. Hay una película que primero fue un libro que se llama En el tiempo de las mariposas, ¿sí? El nombre es muy atractivo porque hace una diferencia, hay una sutileza en saber qué es lo que sucede, algo pareciera que es algo lindo, pero es una catástrofe, algo dentro de lo lindo, ¿sí? Y que habla particularmente de que es un enfrentamiento dentro de una guerra en República Dominicana donde las hermanas tratan bueno, son presas porque están en contra de las situaciones que el gobierno estaba mencionando como lo que debes de hacer, y ellos estaban de rebeldes, ¿sí? Pero todo eso sucedió en el tiempo en el que las mariposas van al campo
dentro de ese marco de la historia. Entonces, en El tiempo de las mariposas, que también se les recomiendo, es una obra muy linda y que también en cine fue algo muy, muy, muy lindo. Sí, es exactamente, es una historia basada en hechos reales, Elizabeth. Entonces, de hecho, a mí me encanta lo que es hecho, basado en hechos reales. La mayoría de las cosas que yo he escrito son basadas en hechos reales. Para hacer de algo sencillo, digamos que me gusta platicarle a la persona para que llegue a un lector y que ese lector sepa la crueldad de lo que está sucediendo, la crudeza de la situación. Y que a veces nos cerramos los ojos y dijimos, no, esto no pasa, pero sí, sí pasa. Entonces, pero bueno, hay que buscar los títulos para que esos títulos nos permitan ser atractiva nuestra historia. Exactamente, las hermanas Mirabal, Natalia, efectivamente, esa es la historia del tiempo de las mariposas, que es una historia muy triste dentro de una guerra. Entonces, y lo que les platicaba también, por ejemplo, la, la, la película de, perdón, la historia del laberinto del fauno, sí, que es una historia también maravillosa de Guillermo del Toro, en donde nos cuenta una ficción dentro de una realidad. Entonces, eso nos hace una historia extraordinaria, contada, en donde nos enamora porque la protagonista nos permite adentrarnos en su fantasía, en su corazón, en su mente. Y al final de cuentas, pues sucede algo totalmente diferente, no a lo esperado, pero es una historia, es una muy buena historia que también te cautiva por la parte de poner el fauno. El laberinto nos invita a un juego y el fauno nos invita a la fantasía. Entonces, es un laberinto real, la historia es un laberinto realmente. También, no solamente todo lo que nos cuenta, hay un trasfondo interesante de Guillermo del Toro ahí. Y el fauno, pues es la parte de la fantasía de esta historia. Entonces, hay también, por ejemplo, historias como que las hacen atractivas. ¿Ustedes alguna vez escucharon o vieron la película, que también fue un libro primero, que se llama La mano que mece la cuna, de los 80s más o menos? Muy bien, se pudo haber llamado eh, la niñera asesina, ¿sí? O la niñera loca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona que escribió, que quiso poner un título, quiso poner algún trasfondo más fuerte y que tuviera un título muy atractivo. Y efectivamente, la mano que mece la cuna te está hablando que es la persona que está cuidando a un bebé, ¿sí? Pero hay una locura muy fuerte detrás de eso. Entonces, la mano que mece la cuna es un excelente ejemplo acerca de cómo utilizar una acción para ponerla en un título, ¿sí? Entonces, de hecho les platico, por ejemplo, que quienes tuvieron la oportunidad de leer Heróstrato, Heróstrato se iba a llamar El último suspiro, pero pues era una frase un poquito, no tanto cliché, pero que podía no tener tanta fuerza. Sin embargo, pues tenía una palabra extraordinaria para utilizarla, que es el trastorno que tenía el reo. Entonces me enfoqué mejor en esa parte. Entonces hay que buscar los títulos, inclusive los títulos pueden ser una acción, ¿sí? Exactamente, mira, también revelaría el final. Entonces, hay que buscar la manera de poder utilizar títulos atractivos que pueden ser acciones, que pueden ser el entorno o la estructura o el marco donde está sucediendo la situación, como en El tiempo de las mariposas, como El amor en los tiempos del cólera, que son nombres que llaman muchísimo la atención porque los ves diferente. Por ejemplo, hay una obra, una novela mexicana que se llama El Callejón de los Milagros. El Callejón de los Milagros también te llama a ver esa historia porque sucede efectivamente en una colonia, en un barrio muy sencillo y conflictivo de la Ciudad de México, en donde en ese barrio sucedían muchísimas situaciones.
y que la perspectiva de cada uno de los personajes de la historia se convierten en protagonistas en cada vuelta de la historia, pero el preámbulo la esencia de todo el conflicto es que todo sucede dentro de la misma calle, entonces, que es el Callejón de los Milagros. Entonces, esa es otra alternativa que eligieron, ¿no? Sí, claro, nombres que revelen la atención, pero que no muestren demasiado. El perfume, Corazón de la Torre, el Escarabajo de Oro, sí, esas son muy buenas, las que elige ese autor. El perfume, fíjate que el perfume, tengo un conflicto muy grande con esa historia, porque el perfume es una gran historia que difícilmente se iba a poder llevar a la pantalla, porque la descripción que hace el autor de esa historia es maravilloso, donde te transporta al olor. Es difícil hacer que alguien pueda tener la conciencia, y cuando escribe, de permitirlo, de permitir oler, ¿sí? De permitir sentir un olfateo, ¿sí? Y que efectivamente se llevó al cine, que fue bien logrado, pero definitivamente el libro es extraordinario. Algo que también, por ejemplo, acerca de una historia pequeña, cómo pueden hacer algo tan grande, no sé si alguien vio la de el caso de Benjamin Button, el extraño caso de Benjamin Button. Esa que se hizo una película, realmente fue una historieta de un periódico de 12 ediciones, ¿sí? De una fantasía. Entonces, de algo tan pequeñito hicieron una obra extraordinaria. Inclusive es una película muy larga, cuando la historieta, que eran de un capítulo pequeño, leerla, te tardabas como una media hora en leer los 12 capítulos, y hicieron una obra de 3 horas. Entonces, esa película también, de algo sencillo, hicieron algo tan grande, tan extraordinario, y una obra literaria maravillosa, y una obra cinematográfica también muy buena. Entonces, pasando, les decía, a los títulos, es importante evitar los clichés, para que, si aunque la historia misma pudiera ser un cliché como lo fue en Titanic, hay que buscar el marco que nos permita sacar una historia atractiva de algo que pudiera ser sencillo. Por ejemplo, hay una historia que se ha platicado muchísimas veces. Hay una historia, o digamos que la misma historia contada de manera diferente o en sucesos diferentes, pero que sigue siendo muy contada. Son la historia en las épocas del Holocausto, en donde platican todo lo que pudo haber vivido las personas que estaban encerradas, ocultas, escondidas, los judíos, que porque debido a la guerra, ya que no eran recibidos por parte de, en su momento, el líder de esa guerra, se estaban escondidos, o que había familias que escondían a ciertas personas, y ellos tenían que, pues eran también mal vistos, o eran inclusive sentenciados, o eran, bueno, llevados a la cárcel, o castigados por estar protegiendo a gente que no debían de proteger. Entonces, esa historia ha sido contada muchísimas veces, porque pues existe, hay mucha tela donde cortar, pero sin embargo es lo mismo. Pero, sin embargo, la situación es que han elegido nombres que son atractivos, como por ejemplo la ladrona de libros. Sí, se recuerdan la ladrona de libros, si me lo recuerdo si era el nombre. Es una misma historia muy parecida a la de Ana Frank, el diario de Ana Frank. Es muy parecida a lo que también llegó a verse en La vida es bella. Entonces, lo único que hacen es buscar un marco, para que ese marco haga la diferencia. De hecho, yo tengo una novela que se llama La niña que soñaba con ser mariposa, y que efectivamente viene también contando esa misma historia, pero desde un marco diferente, ¿sí? Y con un final diferente a lo que había pasado normalmente, ¿no? La de Jojo Rabbit, ¿alguien vio la de Jojo Rabbit? Es lo mismo, y ahí meten una comedia dentro de una historia muy compleja, triste, de muerte, de batalla, de guerra. ¿Cómo era posible que las personas, sin ser soldados, tuvieran que agarrar una pistola para matar gente? Entonces, esa parte, si ustedes se dan cuenta, hay que buscar
nuestra guía, nuestra estructura para crear aún de historias pequeñas algo extraordinario para el lector. Pero bueno, y continuando, vamos a ver ahora la parte del sinopsis, ¿sí? La sinopsis particularmente es no un resumen de la historia, no es un resumen, es importante que sepamos, no es un resumen de la historia, es lo que le vamos, es la puerta o es la llave de la puerta de nuestra historia, para que la gente quiera entrar y abrir la puerta y leer la historia. Si ustedes, por ejemplo, ven la sinopsis, hay una sinopsis de Netflix, de sinopsis de Netflix, muy mal redactada, la verdad, que no me invitan a ver nada y a veces las historias son maravillosas, pero ustedes busquen la manera de dejar ese interés para entrar a ver, a leer la historia. Por ejemplo, en Heróstrato, sí, no sé si tuvieron oportunidad o vieron alguna sinopsis de Heróstrato, ya nada más hago hincapié acerca de que está ubicado en tal fecha y que un reo está a punto de ser liberado, pero la psiquiatra que lo va a liberar recibe una respuesta diferente a lo acostumbrado. Entonces, ahí es donde qué respuesta es, qué fue lo que dijo el reo. Entonces, ahí es donde le dejamos la llave para abrir la puerta y querer leer Heróstrato. ¿Qué fue la respuesta que dijo el reo? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que, en su sinopsis, es una obra escrita, es como el tráiler de una película. Fíjate que esa buena comparación, Ulises, es como si fuera un tráiler de una película, efectivamente, ¿sí? Aquí a veces en el tráiler podemos imágenes, en la sinopsis no la vemos, pero sí las podemos crear en nuestra mente de lo que vayamos es una invitación a leer nuestra historia. De hecho, en el taller que por ahí mencionó Giovanni, en el taller que doy más adelante y que por ahí hicimos una sinergia con Temple Luna para ese taller, hablamos y hacemos la sinopsis de todos los que estén en el taller con intención de poder crear la mejor sinopsis, la mejor llave para abrir esa puerta a esa historia. Entonces, la sinopsis, por favor, tomen en cuenta que la sinopsis no el resumen, no es la síntesis, no, es la llave que nos va a abrir la puerta a nuestra historia. Y tampoco hagan una sinopsis tan larga. A lo mejor unos 3, 4, 5 líneas son más que suficientes, cuando mucho, para poder llegar a cautivar a la persona. Y la sinopsis se hace cuando termina la historia, porque luego hacemos una sinopsis y a final de cuentas lo que puede suceder es que hacemos cambios en la historia, porque es común de que podamos, que hayamos escrito algo y que lo escribimos y queremos hacer una modificación, queremos agregarle una escena más, queremos quitarle un contexto, queremos ponerle un marco, ¿sí? Todo eso son las decoraciones, es el decorado de la historia que dice, ¿sabes qué? Recuerden la sesión anterior que yo les decía, si ustedes leen o comparten su historia, van a venir la retroalimentación de las personas que lo leen. Si ustedes, también les recomendaba, escriban algo, 1, 2, 3 capítulos, y después suelte la historia. Pasan 15 días, volvemos a agarrar esos capítulos y leemos ese capítulo, o esos 2, 3 capítulos o un capítulo. Si no me atrapó a mí en esos, después de 15 días o después de 3 semanas, lo que ustedes consideren que sea conveniente, entonces estamos armando una estructura poco atractiva, ¿sí? Porque ni a nosotros mismos nos está trayendo lo que escribimos. Entonces, teniendo esa parte que yo les platico, por eso es importante que hasta que hayan terminado la historia, porque le pueden hacer cambios, hagan la sinopsis. Ya teniendo la sinopsis en la puerta, ¿sí? Para que lean su historia. También pueden utilizar la sinopsis, la comparten a varios de amigos, familiares o personas desconocidas, o como en el caso de la plataforma de Temple Luna, donde ustedes
pueden compartir, ustedes pueden en la página de Facebook o en el grupo de Facebook, pueden ustedes poner, esta es mi sinopsis, les interesaría leerla, ¿sí? Entonces, pueden utilizar esas herramientas para ver qué tan atractiva es su sinopsis. Pero bueno, ¿alguien hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Los veo ahora muy callados. ¿No? Bueno, Ahí veo continúo. que Daniel Cifuentes levantó la mano. Tiene una A duda. ver, Daniel. Sí, sí. Quiero hacer un comentario con respecto a la sinopsis. Por el momento yo estoy haciendo una pequeña descripción de los personajes. ¿Por qué? Porque en mi novela lo que estoy haciendo es que los 4 personajes principales representan un tipo de amor. El personaje 1, digamos, representa el amor a la familia. Otro representa el amor hacia los amigos. Otro el amor romántico. Y otro el amor hacia uno mismo. Y yo estoy esperando que de esa manera el público se enganche. Aquí lo que sucede, Daniel, es que si tú revelas esa parte que es la emoción que quieres transmitir, vas a cerrar una parte de las puertas internas de esa casa, de tu obra literaria. O sea, tú tendrías que invitarlos a que los lean y que ellos descubran esas personalidades y esas emociones del amor. Entonces, lo que sí puedes poner, a lo mejor es en la sinopsis, las facetas del amor que causan, no sé, delirio, persecución, trastornos, sí. Esa parte es importante sin necesidad de que describas el personaje, porque si no, no vas a permitir que la mente del lector trabaje. Y la intención es de que la mente de nuestro lector trabaje para que pueda empatizar. Empatizando con los personajes, con 1, con 2, con 3, ya estamos del otro lado, porque esa es la primera o la parte fundamental para que una obra sea atractiva, ¿sí? Dentro de la historia misma, el que la gente pueda empatizar con los personajes o las emociones de los personajes. Asimismo, las 2 primeras partes, o las 3 primeras partes más bien, que hacen que antes de empatizar quieran abrir tu libro es la sinopsis, la portada y la sinopsis, la portada y el nombre, el título de la obra, ¿sí? Entonces, no cuentes tampoco de más, Daniel, para que la gente viva la experiencia de identificar las emociones de cada uno de tus personajes. Eso es como recomendación, o sea, a final de cuentas que es conveniente que lo deben de saber antes, te lo dejo a tu consideración. ¿Alguien más? Sí, justamente esa era mi consulta. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Daniel. ¿Alguien más? ¿No? Pues bueno, continuamos con algo que espero que tengan su libreta para apuntar algunas cosas que vamos a ver ahorita con la portada, que es la última etapa de este taller, de esta sesión. La portada y el indicador de que una portada es la que nos puede llevar a transportarnos y abrir una historia extraordinaria, ¿sí? Aunque me ha pasado ver portadas maravillosas con una historia que no me terminó de cautivar o como una historia que no me dejó nada, ¿sí? Esa es otra parte importante. Recuerden que una historia tiene que tener un objetivo, ¿sí? No solamente para que sea atractiva. Me ha tocado leer precisamente mucho en Wattpad historias que están muy lindas, descritas, es una narrativa extraordinaria, utilizando un léxico muy lindo. Sin embargo, la historia, lo único que puedo decir en ocasiones es que digo, ay, qué bonito escribe esta persona, qué bien me redactó la información, lo que quiere decirme, pero no me llevo nada. Me está hablando solamente de que el autor tiene muy buena habilidad para escribir. Sin embargo, la idea no me está llevando a un impacto de algo. Hay que tomar en cuenta que para ser atractivo, aparte de empatizar, necesitamos tener un objetivo. Si lo que queremos es que la persona cambie su chip acerca de cómo ve
la religión, acerca de cómo ve la política, acerca de cómo ve a una mujer, acerca del amor, acerca de una sociedad retraída, acerca de la inteligencia emocional, acerca de algún tipo de trastorno, y que es necesario que empatice con las personas que tienen ese tipo de situaciones o circunstancias. Entonces, ese es el objetivo. Y si yo al finalizar de mi historia, leyéndola, no cumplo ese objetivo de concientizar, entonces mi historia le sigue faltando ese objetivo. ¿Ok? La estructura de la historia tiene que tener un guión, un hilo conductor que me va a llevar desde la introducción, el conflicto, el éxtasis, hasta llegar a la moraleja o hasta llegar al final, que me va a permitir cambiar la perspectiva de acuerdo al objetivo de mi historia. No pierdan de vista la parte del objetivo de nuestra historia y que siempre tenga un porqué. Si yo solamente quiero que alguien me lea para que me diga si escribí bonito o no bonito, no digo que sea malo, lo único es de que hay que causar algo en la persona para que sea atractiva, ¿sí? Lo demás, sí es posible que lo puedan escribir, pero se están arriesgando a que no haya un atractivo en la historia, porque no nos está dejando nada. ¿Ok? Entonces, volviendo a la portada, les voy a platicar cuáles son lo que deben de considerar una portada atractiva. La portada atractiva, como el mensaje exactamente dulce, el mensaje que le queremos dar a los lectores, ahí es donde cambia de cuando yo escribo para mí mismo. Y si yo en el trasfondo, que es lo que nos decía en la introducción de Giovanni, el trasfondo tiene que tener una finalidad. El trasfondo es que yo sí quiero ser leído, pero no solamente para que me piropeen la forma de escribir, sino para yo hacer algo en el lector, ¿sí? A lo mejor emocionarlo nada más, a lo mejor dar un recuerdo, melancolía, hacer algo, pero tiene que tener un objetivo mi historia, ¿sí? Pero bueno, entonces, volviendo al otro, la portada, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta? La portada, las tendencias actuales de las portadas efectivas y atractivas son menos elementos, mayor atención. Entonces, si la portada está con los menos elementos posibles, ¿sí? Es una tendencia minimalista del diseño y de la parte gráfica y la parte comercial, ¿sí? Es que utilicen los menos elementos posibles en una portada. Y hay que utilizar también colores atractivos al lector, ¿sí? Recordemos también de que si nuestra portada va a estar expuesta en una librería, si va a estar expuesta en Amazon, si va a estar expuesta en un catálogo dentro de publicaciones de Facebook, debemos de considerar el entorno de donde va a estar localizada nuestra portada. Sí, eso es muy interesante, muy importante que lo tomen en cuenta para los colores que tengan que utilizar. Si nosotros necesitamos llamar la atención, necesitamos llamar la atención con el título y necesitamos llamar la atención con la portada, ¿sí? Y cuando queramos comercializar nuestra obra, tenemos que poner la sinopsis. Entonces, son los 3 puntos, ¿sí? Adicionales a que hagamos una gran historia y de calidad. Esa es la parte, la llave. Esos 3 puntos son la llave para abrir la puerta para leer nuestra historia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Les voy a platicar un poquito cuáles son los colores que visualmente a la gente les llama la atención en las últimas tendencias de marketing o las últimas tendencias de lectores, ¿sí? El primero de ellos es el verde. El color verde es utilizado para darnos paz, que emula naturaleza, es un color que despierta después del rojo las células, la parte, es el color más simple que nuestros ojos perciben y después del rojo es el que prende nuestro cerebro más fácil. Entonces, el verde, sí, es un color muy atractivo, buenas tonalidades de verde con buenas combinaciones de verde, nos puede hacer una portada más atractiva, con menos elementos, recuerden. También hay algo importante, quítense los clichés de las portadas.
Hay portadas que veo por ahí que hay en aplicaciones para que nada más selecciones una imagen, le pones el nombre y es la portada. Acuérdense, hubo una tendencia en los 80s, 90s y 2000s en el que utilizaban los mismos tipos de portadas muy norteamericanas para seleccionar una portada en donde ponían a lo mejor a dos personas abrazándose, ponían un paisaje muy sencillo, pero que no me estaba dando más que esa parte. O sea, digo, fue una moda en la que fue muy tendencioso poner imágenes muy fantásticas, ¿sí? Que no estaban pegadas a la realidad. Entonces, que aunque fue bonito en su momento, ahorita utilicemos este otro tipo de factores, básense en los flyers o carteles de películas de cine, ¿sí? Ahorita ellos están utilizando grandes imágenes para cautivar a las personas. Si ustedes se fijan, ven lo que un cartel de cine está haciendo y me cautiva más que la portada de un libro. Entonces estamos haciendo las cosas no con la tendencia adecuada o nos estamos quedando atrás. Entonces hay que utilizar las portadas adecuadas, hay que utilizar portadas atractivas. Entonces utilicen menos elementos, pero que tengan realismo, ¿sí? Para que empaticen con las personas y no tanto elementos ficticios. Si vamos a poner a lo mejor una historia de amor, puede ser que a lo mejor haya una más un sillón con una mano, pero no me pongan, por ejemplo, un corazón desangrándose en grande, ¿no? Eso es lo que comúnmente estaba sucediendo en los 80s, 90s, en donde me ponían, para hablar de una historia de amor muy fuerte, dramática, ponían un corazón con un cuchillo en el corazón y el corazón tirando sangre. Entonces, esa parte, aunque se entiende, ya fue una tendencia muy, muy pasada. Utilicen nuevas tendencias. Las nuevas tendencias es que a lo mejor si hay un amor en donde hubo un asesinato, se vale que a lo mejor un rostro, imagínense solamente los puros ojos de la persona que ama tanto, pero en esos ojos está viéndose la maldad. Entonces hay que buscar la parte de empatía, la parte de la realidad, el realismo es lo que ahorita está en tendencia con las portadas y menos elementos. Y volviendo al otro, el color que es muy empático para las portadas es el verde. El segundo color que es muy empático también para la portada es el rojo. Es el color universal que excita las células cerebrales. Entonces, el rojo, ojo, en una portada que sea completo rojo, sí nos va a causar un riesgo, ¿no? Es a lo mejor demasiado, pero una tipografía o que el texto vaya en rojo, o que, por ejemplo, pueda haber una mujer con un vestido rojo, o que haya, o si es algo, imagínense una sensualidad, que hable de la sensualidad, a lo mejor está una mujer imagínense que sea una historia de prostitución, en donde pudiera ser que está una mujer recargada en un faro y que el faro tenga una luz roja, ¿sí? Entonces no se hace ver que realmente está dedicándose a la prostitución y que el faro está acompañando esa parte del oficio más antiguo del mundo, ¿no? Haciendo una emulación. Entonces, busquen la manera de utilizar el color rojo cuando lo quieran utilizar sin que nos avise que es algo de alto riesgo, sino que nos avise que no sea una parte intimidante o una alarma, ¿sí? Sino que hay que utilizar el color rojo de una manera profesional, gráfica, atractiva y efectiva. El tercero es el color lila. El color lila es un color muy utilizado en redes sociales también para dar majestuosidad. Es un color muy utilizado y que le encanta a las mujeres. El color lila, recordemos por ahí que el color lila se utiliza en la monarquía, se utiliza también en la parte eclesiástica de alto nivel. Entonces no da una majestuosidad
en la expresión visual. Entonces, hay que utilizar el color lila con contrastes, a lo mejor con contrastes verdes, con contrastes café, ¿sí? Para darnos un atractivo de lo que vamos a leer. Imagínense ustedes que vayamos a hablar de la historia de amor de una monja, ¿sí? O la historia de amor de un sacerdote. Entonces podemos poner un color lila, un color violeta, un color morado, que identifica a la parte del nivel alto de eclesiástico, ¿sí? Y que la gente lo va a identificar con eso, y vemos algo alto, o igual y también, si vas a hablar de un personaje ficticio de la monarquía, de la época de, no sé, siglos atrás, podemos utilizar todo lo que es la parte de la capa, de las capas que utilizaban los reyes, las princesas, con un verde fuerte, con lila o café. Entonces, esas partes, esos colores también es atractivo, el lila. Y por último, el color también muy atractivo es el negro. Lo único es que es un color muy arriesgado, pero que nos da la parte de fuerza, la parte de vigor, ¿sí? Lo único es que aparte de darnos eso, nos ofrece una solemnidad. Entonces, hay que evitar no irnos por el lado lúgubre, a menos de que sea una historia de suspenso, una historia de misterio, una historia de terror que tenga que llevar negro, aunque es un cliché utilizar el negro. Lo creativo de aquí es los destellos o la parte en la que ustedes pueden jugar con el contraste, que puede ser un contraste naranja, un contraste rojo, un contraste amarillo, un contraste blanco en el texto, en la tipografía. De hecho, por ejemplo, hay particularmente una portada de un libro que es el del Exorcista, en donde todo está en negro, un paisaje un poquito lúgubre, en donde se ve llegando al sacerdote con sombrero y una maleta, con una luz muy pequeñita en el faro. Entonces, y la tipografía y el nombre, pues es lo que también nos atrae. Entonces, todo el contexto completo de la portada del libro del Exorcista es muy bueno. Utiliza colores negros para darnos esa parte de suspenso y esa parte de terror. El nombre del Exorcista lo llegué a ver en blanco y en rojo. Entonces utilizó una gran tipografía y un gran contraste para identificar. Aparte del puro nombre, sabíamos de qué se trata, ¿no? Entonces, pero bueno, esos son los 4 colores más utilizados que cautivan al ojo de la persona. El naranja, el amarillo y el rosa son los colores siguientes que utilizan en contraste para hacer los colores que mencioné, para darles un contraste idóneo y crear una imagen especial. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí, díganme a preguntar. Estrella. Sí, ¿el azul podría ser una opción? No entendí la pregunta, perdón. Me refería a que si el azul y sus contrastes también podrían ser una buena opción. ¿Azul? Sí, azul. Mira, de hecho, esa era la parte que seguía después. El azul es muy utilizado, no es malo, lo único es que es muy utilizado. Entonces, lo que sucede con el azul es que necesitaríamos tener un contraste efectivo para llamar la atención, porque acuérdense que vamos a estar en un catálogo de libros, y para que llamemos la atención hay que diferenciarnos del resto. Entonces, el azul es uno de los más utilizados en los libros. Entonces, asimismo en redes sociales. Entonces, nos vamos a revolver, o vaya, no vamos a destacar entre el resto de las portadas. Entonces, el color azul sí es una buena opción, pero es es el color más utilizado en las portadas de los libros y en las redes sociales. Entonces, aunque no es malo, recordemos que hay que ser diferentes y hay que ser innovadores y distinguirnos de entre el resto. Si utilizamos el color azul, tengamos un contraste efectivo, a lo mejor con un rojo, a lo mejor con un naranja, con un amarillo o con un negro también, o con un verde. Imagínense una portada azul con verde extraordinaria. Entonces, hay que buscar la manera de ser diferentes al resto. ¿Alguien más?
Liliana, Bien, adelante, gracias. Liliana. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en estar aquí, de verdad complacidísima y súper feliz. Eh, Mi pregunta es la siguiente. Yo estoy, bueno, comenzando, ¿no? Con la parte de personajes bíblicos y es historia. Y en la portada yo utilicé marrones, sepia, o sea, son los pies de Jesús, las sandalias, en marrón, en sepia. No sé qué efecto puede producir ese marrón, ese sepia. A ver si me ayuda. Gracias. Tendría que ver la armonía de tu portada, porque casualmente ahora sí que ya hasta te lo puedo mandar ahorita escrito. El marrón es el color que menos le gusta a la gente particularmente, a los consumidores. Pero si tienes una buena estrategia de combinación, a lo mejor el marrón no es lo que destaca. Sin embargo, lo más cercano al marrón puede ser sepia. Y el sepia sí es muy atractivo para las personas, con un buen contraste. Sí, es sepia. O sea, es como eso, es como la fotografía desvencijada, solamente de las sandalias caminando, ¿no? De los pies, con sandalias, tipo Ok, fotografía pero a desvencijada. ver, y Liliana, cuéntame aquí de qué trata tu historia, cuál es el objetivo para saber si estamos eligiendo la parte correcta. Ok, se trata de personajes bíblicos que apenas son mencionados en la Biblia porque el protagonismo obviamente se lo lleva a Jesucristo, ¿no? Entonces, estos personajes han cometido errores, han cometido pecados, Jesús los ha perdonado, pero yo estoy haciéndolos ver un poquito más humanos, les estoy mostrando algo ficticio, obviamente, porque eso no aparece en la Biblia, mostrando Ok. una cara humana, una parte psicológica, sus razones por las que lo hicieron, que los motivaron, muchas veces no son, ni siquiera lo pudieron haber hecho ellos, sino que pudo haber sido realizado por otra persona o pudo haber sido una trampa, o sea, muchas cosas que nosotros no nos imaginamos, sino que simplemente nosotros humanos aquí en esta época juzgamos. Jesús no los juzgó, Jesús les dijo, yo no te condeno. Entonces, ¿por qué Jesús no condenó? Entonces es un poquito ver esa parte más humana, diferente, la parte que no hay culpas de esos personajes. Entonces, como la mayoría son bíblicos, bueno, de hecho el libro se llama, yo envié un solo capítulo, creo que se lo envié a una de las chicas, se llama Pecado sin condena. Y bueno, Ok. cada capítulo es un personaje distinto. Pues comencé con María Magdalena, que es la mujer adúltera, donde era una mujer que estaba casada, que era violada por su esposo, por los amigos de su esposo, y le tendieron la trampa a Jesús utilizándola a ella, donde un hombre la estaba violando y la acusaron como adúltera, por ejemplo, ¿no? Entonces, así van a ser todos los personajes más adelante, hasta Judas va a tener su justificación de la traición. Híjole, Liliana, particularmente me encantaría leer eh, atractiva tu historia. Creo que esa parte de estos temas a mí me encantan. Entonces, creo que me encantaría ver esa portada también y esa sinopsis, porque creo que tenemos algo interesante construyéndose, Liliana, y te felicito. Esperamos que haya oportunidad de leer eso que tienes o que nos lo compartas en algún momento, o que si te metes al taller siguiente, pues apoyar para que eso sea una gran historia. Te lo agradezco mucho, Liliana. Creo que sí estás eligiendo el color correcto porque sí nos transmite esa parte. Sin embargo, pues la cuestión también de ver cómo te dice tu portada. Pero sí, creo que sí podemos hacer algo. Aparte, Liliana, te voy a platicar algo. El Templo de Una tiene de manera gratuita y por tiempo limitado, está apoyando con las portadas de los autores, de los escritores. Entonces, puedes apoyar también con la plataforma y con la agencia de Giovanni para que te puedan hacer una portada atractiva de acuerdo al contexto de lo que y el argumento que tú nos mencionas, si en dado caso que llegues a necesitar apoyo. El tiempo limitado es gratis, así que puedes apoyarte también con la plataforma. Wow, me encantaría. Muchísimas gracias, de verdad, muy complacida. No, De hombre, verdad, es un honor. Gracias. Liliana, por compartirnos. ¿Alguien más? Ahí Carlita. veo que levantó su mano Carlita, pum, profesor.
A ver, Carlita, cuéntame. Hola, ¿cómo están? Disculpen por entrar tarde, de verdad. Quería hablar en mi experiencia sobre una de las portadas de mis libros. Al principio a mí me pasó que mi libro se llama El Karma. Se basa en una historia un poquito de misterio, vamos a decir, es una combinación de todo. O sea, comedia, misterio, romance. Pero se trata de todas las diversas formas que podemos encontrar el karma en la vida. Cómo podemos encontrarla como una vía positiva, también como negativa. Cosas que uno hace y puede devolverse en la vida. Al principio la portada la había hecho yo, pero yo como había empezado, o sea, yo había empezado sin saber nada de este mundo, la hice sin saber, o sea, en sentido con la historia. Luego, una editorial me hizo la portada, pero la hizo muy oscura y la hizo como tipo medieval, cuando la historia se basa más o menos como en la actualidad. Entonces yo por lo menos volví a hacer, o sea, volví a decirle a una amiga que me hizo la portada y ahorita está una portada, digamos, con tonos azules como morados y intermedios. Pero me di cuenta que, o sea, viendo los colores y viendo cómo estaba formado ¿En muy qué, bien con la idea de las portadas. en qué época está escrita? Vaya, ¿a dónde nos ubica? Nos ubica más o menos, digamos que en la parte, en la actualidad, pero un poquito para los años 2014, 2015, en la parte de la adolescencia, como era en ese entonces. Habla de un poquito de cómo los adolescentes querían resaltar en la sociedad y cómo algunos se aprovechan de esa parte. También habla de los factores de depresión, violencia, pero no lo hablan como remarcado, solamente como que lo dicen por encimita y se ve como la chica, o sea, la chica que es afectada en todo esto, ella como oculta todo ese pasado y como poco a poco le va presentando los problemas de todo lo que pasa. O sea, eso pasó en el pasado, pero la historia se basa ya como unos años después, que ella empieza a volver a ver cosas, o sea, empieza a sentir las miradas que las personas que le hicieron la maldad la empiezan a buscar otra vez años después. Y el chico que es el protagonista es una persona también fría, una persona que también tiene su pasado atrás, eh, como que la ayuda, pero también ellos como tipo deciden ayudarse entre ellos, porque, bueno, como se podrían ver, él vio en ella como la luz, o sea, es como su karma, porque él pudo ser feliz durante estando con ella, pues a su lado, y él por eso dice que es su karma, porque él también cuando era niño era una persona feliz y ayudó a muchas personas, pero esas personas se aprovecharon de su luz, en cambio él no, él como que le dieron la oportunidad que una persona le diera la luz, pero él no la utilizó para su bienestar, sino que solamente estando con ella a su lado, él pudo sentirse bien. Ok, mira, Carlita, de hecho, algo que me gustó que empezaste ahorita a platicar es tu objetivo de la historia. Creo que tiene un objetivo social interesante, ¿sí? Y un objetivo también espiritual y moral. Entonces, desconozco toda la parte de la historia, ¿no? Cómo la lleves, pero me gusta lo que vas a tratar, porque creo que actualmente es algo interesante, importante de cómo ver que las actitudes, nuestras actividades en la vida cotidiana pueden repercutir para nosotros mismos y para otro miembro de la sociedad. Entonces, creo que será muy padre también leer tu sinopsis. Me encantaría y ver también tu portada. Y de nuevo le reitero que si quieren por ahí un apoyo en el diseño de la portada por tiempo limitado, aquí en la plataforma hay varios especialistas que pueden permitirles o que pueden crear una portada para ustedes bajo el contexto de su historia y su sinopsis, para que no dejen por ahí la oportunidad de que la opción es gratuita. Sí, por tiempo limitado les está ofreciendo de manera gratuita por parte del departamento de gráfico de la plataforma. Así que aprovechen ahorita que todo es gratis. De hecho, también por ahí yo estoy involucrado, entonces también le echo yo por ahí un ojito, ¿no?
El link lo enviará por el grupo. ¿El link de qué, perdón? ¿De la creación de portadas o te refieres a de la grabación? Ambos pueden estar aquí. Ahí está, lo está pasando por ahí Giovanni para que lo vean en la aplicación y que pueden pedir inclusive también sus críticas y sus diseños de portada para poder crear algo atractivo para el espectador o el lector. Sí, ahí está. Por lo acaba de pasar ahorita Giovanni. Ahí pueden pedir portadas, críticas de forma gratuita y enviarlas a su correo. Es por tiempo limitado la parte gratuita, entonces aprovechen ahorita que lo van a poder utilizar. Pero bueno, pues me ha agradado muchísimo estar con todos ustedes. Alguien ya envié la portada a su WhatsApp y el capítulo de María Magdalena. Muchas gracias. Oye, Liliana, te lo agradezco muchísimo. Me encantaría ahorita leerlo y tener la oportunidad por ahí de darte algún consejo que pueda yo aportarte, ¿no? Aprovechen la aplicación para que ahorita de manera gratuita puedan utilizarlo. Dígame, Carlita. Me gustó, a ver, Lorena, me gustó mucho tu trabajo. Lorena, exactamente, ¿a qué te refieres, Lorena? Leí el material que enviaste. Perdón que entré un poquito tarde, no sé si me perdí de mucho de toda esta reunión, pero sí estaba muy pendiente, la verdad, me generó bastante. El de la reina de Unicel o el de Antonia. Sí, el de la reina de Unicel, muy bello. ¿Te gustó, muy Lorena? bello. Sí, de hecho tiene algo que a mí me gusta mucho en particular y es esos puntos de giro que se generan a lo largo de un hilo conductor en una narrativa. Me pareció bien interesante porque el manejo es bastante limpio, es bastante bonito. Yo trabajo o me gusta mucho trabajar el punto de giro y me sorprenden sobre todo pues en el ejercicio que yo desarrollo, que es a veces la narración oral y escénica. Entonces a la gente se le acostumbró a que las historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace y paras de contar. Y estos tipos de ejercicios que yo he venido desarrollando precisamente generan shocks en el público lector. Entonces eso me pareció muy bello. Te felicito y también pues saludos a los compañeros. También leí creo que un texto de Caro y tienen que leerlo. Ella compartió el link y me pareció muy, muy bonito también. Gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu percepción. Te agradezco muchísimo. Y algo más. Lo que les decía acerca de si tienen oportunidad por ahí de utilizar la aplicación para algo. Vamos a terminar hablando acerca precisamente de eso, de la tarea. ¿Qué les pareció la reina de Unicel? Alguien que quiera, así como Lorena, o no lo leyeron, porque esa era parte de la tarea para hoy. Bueno, yo otra vez, Andrea. Adelante, Andrea. Ya te había comentado que me encantó, pero más que nada, escuchando la clase anterior y escuchándote ahora, lo había dejado escrito por ahí, pero pasó, no importa. Es interesante esto del trabajo de campo. Yo hace 18 años que trabajo en una organización de convivientes con VIH y en el colectivo de la diversidad. Y seguramente eso hace que pueda ver la historia desde estar metida dentro del campo y conocer por ahí bastante lo que es el tema del que estabas hablando y cómo se desarrolla, aunque sea corto y aunque tenga este final tan que da como un volantazo al final, que deja con la boca abierta, que me encantó para por ahí compartirlo con los chicos y las chicas de la comunidad, porque es muy fuerte en ese sentido que uno que conoce las historias sabe que no está lejano a la realidad, y por ahí si uno viviera en otro espacio no lo podría entender realmente desde el lado de la empatía y desde el estudio del campo, ¿no? Del estar ahí. Seguramente por ahí no me pasaría con
no me pasa ahora con el Quijote, porque no estoy con eso, no estoy con los caballeros, pero realmente eso es muy interesante, más allá de que es una historia que te deja en carne viva y que expone la realidad de una manera muy cruel, es excelente. Aparte, qué bueno que es el hacer el estudio de campo, es importantísimo, realmente me impactó. Oye, muchas gracias, Andrea, por tus comentarios. Me agrada que te haya gustado La Reina de Unicel. Esa es parte de la firma de Carlos Cadena, en el que me gusta mucho jugar con la psicología de los personajes y con la del lector. Entonces, casi siempre me encanta en las historias hacer ese giro para que nos cause algo aquí, nos cause algo acá o tenga un impacto social. Muchísimas gracias por eso. ¿Alguien más que quiera opinar de La Reina Unicel? Yo les platico, si se fijan, es una historia que también está basada en algo que alguien me contó alguna vez y que de algo que fue un relato muy pequeño, que aunque La Reina Unicel es una historia pequeña, es un monólogo pequeño, que se va a llevar también por ahí a teatro, esa historia es cómo nosotros, cómo nuestra psicología, cómo como sociedad, nos permitimos ver un personaje de una manera, pero lo que está viviendo acá es otra y lo que está transmitiendo es otra. Entonces, esa parte es el que nosotros como seres humanos a veces estamos tratando de dividirnos entre hombres y mujeres, cuando el objetivo social, el objetivo humano es que trabajemos en equipo junto con la naturaleza para poder crear un mejor mundo de vivir, para vivir y convivir. Entonces nos empezamos a dividir y ahí es donde está esa gran discusión, ¿sí? Dividir. No tenemos por qué dividirnos como sociedad, debemos de utilizarnos de manera humana, ¿no? Como equipo. Entonces, gracias por eso, por ese comentario por ahí, Saidubis. Dime, Saidubis. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Saidubis Blanco. Yo soy, digamos que nueva en el grupo, ¿ok? Exactamente, Lorena. Y soy nueva, pero no soy nueva en cuanto a la literatura. De hecho, yo en este momento estoy publicando, digo publicando también, bueno, aquí estoy en mi cámara. Estoy también publicando porque yo considero de que estoy escribiendo una novela histórica y la estoy publicando, ¿ok? La novela ya va por 46, por el capítulo 46 publicado. Hoy publico el capítulo 47. Y algo que usted mencionó que me llama mucho la atención es sobre los escritos de forma real, los escritos que nos dejan enseñanza, es decir, los escritos que nos permiten conocernos más a nosotros como seres humanos. Y lo que usted acaba de mencionar es cierto, hay escritos que nos hacen o despiertan en nosotros muchas emociones, ¿no? Como hay otros que nos dejan enseñanzas, enseñanzas como la unión, enseñanzas como el amor, enseñanzas como el conocernos incluso a nosotros mismos para poder permitir que otras personas nos conozcan. Y bajo ese, digamos, bajo esas circunstancias, bajo ese marco de circunstancias, a mí me gusta escribir, porque escojo digamos que la parte histórica, pero me gusta mucho también transmitir algo al lector con mis escritos, tanto en este libro como en un libro que estoy haciendo de suspenso, digamos que es algo como diametralmente distinto, y me ha gustado, la experiencia me ha gustado, nunca lo había hecho, no había ninguno de los dos géneros los había tocado, pero ahora que estoy inmersa en este arte, en este mundo de estos dos géneros, realmente me gustan bastante y me exige bastante, cosa que me gusta también porque yo soy muy exigente conmigo mismo. Gracias. No, hombre, gracias a ti, te agradezco muchísimo, Saidubis. Voy a leer lo que por ahí están escribiéndome.
Vamos a ver, es increíble la construcción del personaje, muchas gracias. Desgraciadamente alguien puso spoilers en el chat y lo leí y eso me quitó el elemento sorpresa, no lo hagan, porfa. No vi que habían puesto eso, ¿eh? En lo personal quedé sorprendida y maravillada con la manera de que nos cuentas cómo fue su primer regla. Es un ejemplo magnífico de show, ¿no? Además de evitar descripciones gráficas. Muchas gracias, Ariux. Orlando Cano, es la historia de una niña que vuela alto, pero eso piensa en su futuro y su sueño es llegar a ser grande, una reina en el escenario. Desde niña comienza a utilizar los disfraces o máscaras para ser la reina del escenario, llegando a ser la reina no del cielo, sino del infierno, pero era su sueño que lo hizo realidad. Me encanta tu perspectiva, gracias Orlando. En el ejercicio cronológico es importante para dimensionar y trazar contextos, pero no siempre es fácil. Las personas que estén interesadas en estar en el curso especializado, quédense al final. Es increíble, me encantaba el hecho de leer, se crea para el final, es lo contrario. Ese Jen, fíjate, es una firma particularmente mía, tengo ya 13, 14 obras escritas, les compartí 2, 3 de lo que se ha escrito y en todas tenemos ese mismo cauce, en el que me encanta jugar con la parte emocional de las personas y de la psicología para que nos cree algo al final, que a lo mejor yo les digo, esta pared es blanca y al final es negra, les causa una emoción y una conmoción y empaticen con el personaje. Entonces, pero bueno, esa es la parte que les quería platicar en La Reina de Unicel. Si se fijan, es algo muy sencillo. Jen, ahorita vamos a ver los talleres de cómo puede escribir así, Jen. Es algo muy sencillo, de una historia, perdona, de una historia sencilla, se hace una historia un poquito más compleja que nos lleve a tomar unas riendas de otra cosa, ¿no? De una emoción diferente que nos da un impacto, una moraleja, un objetivo social, un objetivo cruel y real de lo que está pasando. Pero bueno, con esto damos por terminado el taller. Les agradezco muchísimo que hayan leído la tarea. Les platico que se hizo un convenio con la agencia y la plataforma Temple Luna con la intención de poder apoyar, ayudar a todos los escritores a crear una narrativa, a crear una historia, a crear una novela, un guión cinematográfico o un texto teatral de una manera de calidad, así como un servidor y con los tips que les he platicado. Faltan aún así como 6, 7 temas que son los que vemos en 6 semanas durante este taller práctico, y con un poco de teoría, pero la mayor cantidad es práctico. Yo los llevo en la mano, los llevo con las riendas del caballo de esta carreta para poder crear una historia, dentro del contexto y dentro de la estrategia que Carlos Cadena ha utilizado para poder crear estas historias con un trasfondo, con un contexto, con un marco teórico, con un marco histórico o con un marco que permita ser más atractiva. Entonces yo los llevo de esa rienda. Son 6 semanas, en las últimas 2 semanas se ven los ejercicios finales en donde vemos, además de una sinopsis como tarea, todo el tiempo hay tareas y que para estudiar y analizar los personajes y crear personajes de calidad. Y al final, en esas 2 semanas, hacemos un ejercicio final donde ustedes nos crean una historia, nos comparten una historia para tener ese objetivo de ser más atractivas. Lorena, por ahí hay un convenio por parte de Temple. El temario del nuevo curso se ha enviado al grupo de WhatsApp. Si alguien quiere aprender a escribir, lo está comentando por ahí Giovanni, ya está en el grupo, ahí van a estar los costos. Lo único que les pido, bueno, les platico el costo, en precios normales, es de $60. El precio está a la mitad de precio con Giovanni, está en $30. Las 6 semanas de experiencia de ayudarles a crear su propia historia. Lo único que les pido es que tenga que ser mínimo 10 personas para que se pueda abrir el grupo. Teniendo el grupo, podemos crear algo muy lindo, algo muy, muy bonito para que pues lleven a cabo su historia, y lo que aprendan no se van a quedar en una historia, van a aprender las cosas como para poder después de ello llevarlas a una novela, a un guión cinematográfico, a una obra de teatro o a una experiencia
de antología o de relatos que puedan ser una compilación. Entonces, si alguien se quiere inscribir a este precio preferencial que se le otorgó a la plataforma y a Giovanni, ahí pueden ver el temario, ya está en el grupo de WhatsApp, para que identifiquen lo que vamos a ver en esas 6 semanas, es los arquetipos de los personajes, ver de nuevo una estructura más detallada acerca de lo que es el antagonista y el protagonista, cómo crear un hilo de conductor de la historia para crear un conflicto, para crear una etapa, para crear un éxtasis, y cómo poder al final poder crear un final que nos deje algo al espectador, que nos deje algo al lector. Todo eso, al terminar el taller de 6 semanas, ustedes van a tener las herramientas para poder crear más historias, más novelas, más guiones o más textos que nos dejen algo y que sean atractivos al lector, al espectador, ¿sí? Este taller, a diferencia de los talleres que a lo mejor pueden encontrar en otras plataformas, el costo es más accesible que lo que se ofrecen en otras plataformas, y sobre todo es práctico. No solamente van a recibir la parte teórica, sino que vamos a trabajar para que ustedes creen algo de manera práctica. También estas sesiones en ese taller van a ser grabadas para que los alumnos que no hayan podido estar en los horarios que van a estar diseñados estratégicamente para ustedes, pueden verlo en la plataforma al momento que se hayan inscrito con nosotros. También hay modalidades de pago. Por ahí Giovanni me apoyó para crear una estrategia de modalidades de pago donde pueden pagarlo en más de una semana para que no les sea tan fuerte el pago del taller. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Espero seguirlos teniendo por ahí en el grupo y espero seguirlos teniendo en nuevos talleres que se van a impartir a partir del 9 de mayo. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya servido esta sesión. Espero que les haya sido muy, muy atractiva también para ustedes. Sí. Y nos vemos en la siguiente sesión. Sí, cualquier duda por ahí la podemos seguir teniendo en el grupo. Hasta luego. Un abrazo a todos en todas las partes del mundo en las que nos escucharon. Hasta luego.